Mi ex volvió después de 8 años y quiso quitarme a mi hija en su cumpleaños. Cuando tenía 24 años, era bastante ingenua y recién salida de la universidad, y pensaba que lo sabía todo. Así que cuando mi novio de la universidad me propuso matrimonio, dije que sí. Pensé que eso era lo que significaba la libertad. Poco después me casé, y dentro de un año de matrimonio, quedé embarazada. Yo estaba muy feliz. Estaba perfectamente contenta con la idea de ser ama de casa, cuidar de mi hijo y ocuparme del hogar y de todo lo demás. Mi ex esposo ya ganaba bien para entonces, ya que solo tuvo que hacerse cargo del negocio de su padre. Así que las cosas iban bien, y dejé mi trabajo poco después de que naciera mi hija, porque sabía que quería estar con ella todo el tiempo. Pensé que todo saldría bien, pero lamentablemente no fue así. Supongo que debía haber notado las señales antes, pero estaba viendo todo con lentes color de rosa y me negaba a reconocer que mi esposo, en ese entonces, no estaba cómodo con la idea de tener hijos tan temprano en nuestras vidas. Incluso cuando le conté que estaba embarazada, era bastante obvio que yo estaba mucho más emocionada que él. Y un par de veces incluso me dijo que no estaba seguro de que fuera una buena idea tener hijos tan pronto, porque ni siquiera habíamos llegado a los 30 todavía, y que había muchas cosas que todavía quería hacer, y que no creía que sería posible vivir esa clase de vida con un hijo, y que tal vez sería mejor que revaluáramos todo eso. Como una tonta, no pensé mucho en eso, y le dije que solo estaba preocupándose por nada. Le aseguré que todo estaría bien una vez que naciera nuestro hijo, y que si dejaba de pensar tanto en el tema, todo saldría bien. No me di cuenta de que se estaba distanciando de mí y del bebé a medida que el embarazo avanzaba. Pensé que solo estaba siendo precavido o algo así, y supongo que simplemente ignoré las señales a propósito, porque quería estar con él y no quería renunciar a mi sueño de tener la familia perfecta. Pero por supuesto, todo se vino abajo apenas 3 meses después de haber dado a luz. Después de que nació mi hija, pude ver que mi ex esposo ya estaba bastante infeliz, y pasaba el menor tiempo posible con nosotras. No parecía muy conectado conmigo ni con el bebé, y casi nunca estaba en casa. Constantemente buscaba excusas para quedarse afuera hasta tarde. A veces era por trabajo, a veces porque tenía que ponerse al día con amigos que no veía hace años, pero siempre había alguna razón u otra. Incluso cuando intentaba que pasara tiempo con nuestra hija para que se vinculara con ella, no parecía interesado, y supongo que debía haber sabido lo que iba a pasar, pero aún así no lo esperaba. 3 meses después del nacimiento de mi hija, me dijo un viernes que tenía que ir a un viaje de trabajo y que no regresaría hasta el lunes. No pensé mucho en eso, creí que era otro de sus viajes de negocios. Pero llegó el lunes, y no volvió. Empecé a preocuparme, obviamente, así que traté de contactar a sus padres, pero ni siquiera ellos me respondieron. Entonces empecé a llamarlo y a enviarle mensajes sin parar, esperando que respondiera en algún momento y me explicara qué estaba pasando. No obtuve nada de él, aunque sabía que estaba bien, porque hablé con sus amigos y me dijeron que estaba activo en redes sociales, pero por alguna razón yo ya no podía ver su cuenta. Ahí supe que me había bloqueado. No entendía qué estaba pasando durante los primeros días, pero finalmente, el viernes de la siguiente semana, me mandó un mensaje de texto diciéndome que revisara su cajón de los calcetines, que ahí encontraría todas las explicaciones que necesitaba. Así que sí, como iba a ser una conversación difícil, decidió que no la tendría conmigo cara a cara. Ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo. Me dejó angustiada por una semana entera antes de decirme que había dejado una estúpida nota en su cajón. Y cuando la leí, básicamente me decía que lo sentía mucho, pero que no podía seguir con esto. Que nunca había querido ser padre a tan corta edad, y que no podía ser el hombre de familia que yo quería que fuera, porque él esperaba un tipo de vida diferente. Decía que sentía que se había apresurado en esto del matrimonio, aunque fue él quien me propuso primero. Él fue quien me pidió salir, él fue quien me dijo que me amaba primero, y él fue quien me pidió casarme con él. De todos modos, en la nota decía que no podía hacerlo más, que se iba, y que esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Obviamente no me quedaba mucho por hacer, salvo pedir el divorcio y la custodia de mi hija. Ojalá pudiera decir que lo arruiné o algo así, pero estaba tan destrozada y con el corazón roto que decidí simplemente dejarlo ir, y creo que esa fue la mejor decisión que tomé. Fue un movimiento digno, y creo que me ayudó el hecho de tener a mi hija conmigo, porque de lo contrario habría perdido completamente el rumbo. Así que sí, pedí el divorcio y todo se resolvió bastante fácil porque ambos estuvimos dispuestos a llegar a un acuerdo razonable. Y en cuanto al caso de custodia, no hubo ningún problema, porque él ya había decidido que no quería ser padre. Sin embargo, sí me aseguré de que me pagara manutención infantil, porque al menos eso era lo mínimo que podía hacer. Así que eso fue lo que pasó. Han pasado 8 años desde entonces,
y creo que ya seguí adelante con mi vida. Pero tengo que decir que los primeros años después del divorcio fueron muy difíciles para mí. Porque yo pensaba que él me amaba. Estaba segura de eso. Pero después de lo que hizo, ya no sabía qué creer. Simplemente abandonó la vida que habíamos construido, como si no significara nada para él. Y después de eso, nunca volví a estar segura de mí misma. Me tomó mucho tiempo reconstruirme, y después de eso me enfoqué solo en mi carrera y en criar a mi hija. Por supuesto, eventualmente abrí mi corazón otra vez y tuve algunas relaciones, pero ninguna fue tan seria hasta que conocí a mi actual esposo. Llamémoslo Jake. Siempre había sido muy escéptica con presentar a mis novios a mi hija, porque esa era una parte muy importante de mi vida. Pero con Jake, siempre tuve claro que en algún momento quería que formara parte de nuestras vidas. Lo conocí hace 2 años, a través de un amigo en común, y dentro de los primeros 6 meses de estar juntos, supe que lo amaba. Intenté ser muy cautelosa con él, especialmente por todo lo que me había pasado antes, pero él me hacía sentir tan segura, que no sentía la necesidad de mantener una barrera entre nosotros. Mi punto es que, aunque solo nos conocemos desde hace 2 años, simplemente se sentía correcto. Así que, después de 8 meses de salir juntos, lo presenté con mi hija, y se llevaron tan bien que era difícil creer que no eran realmente padre e hija biológicos. Después de aproximadamente 1 año de noviazgo, nos mudamos juntos, y hace 6 meses nos casamos. Fue algo espontáneo, él no me propuso ni nada. Un día simplemente despertamos y decidimos que queríamos casarnos. No hicimos nada grande ni extravagante. Fue una ceremonia muy pequeña y privada que tuvimos en el patio trasero, con nuestras familias y amigos cercanos. Firmamos los documentos y todo eso, pero básicamente fue solo eso. Jake y yo somos muy felices, aunque mi hija no lo llama papá ni nada así. Nunca tratamos de enseñarle a llamarlo papá ni nada por el estilo, porque sentimos que eso debía salir de ella naturalmente. Él está abierto a la posibilidad, e incluso le gustaría la idea, pero nunca quisimos forzar nada. Sin embargo, en su reciente fiesta de cumpleaños, nos dimos cuenta de que no teníamos que enseñarle nada. Ella ya lo ve como a su padre. Aunque, sinceramente, la forma en que lo descubrimos pudo haber sido mucho mejor, y preferiría que no hubiera estado involucrado mi ex esposo. Todo pasó cuando estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija. Cumplió 8 años hace unos días, y obviamente, como en cualquier otro cumpleaños, no esperaba que mi ex apareciera. Él sabe perfectamente cuándo es su cumpleaños, y sigo viviendo en la misma casa, porque esa casa fue un regalo de bodas de mis padres. Así que en el divorcio, naturalmente, me la quedé. No es como si él no supiera dónde encontrarnos. Pudo haber asistido a sus fiestas de cumpleaños si hubiera querido. Pudo haber venido a visitarla y desearle un buen día, pero estaba muy claro que no quería hacer nada de eso. Tenía derechos de visita, porque sin importar cuánto lo detestara, nunca le iba a quitar eso a mi hija ni privarla de una oportunidad de tener una relación con su padre, si es que alguna vez se lo deseaba. Pero fue él quien dejó claro que no quería tener esa relación. Nunca nos buscó ni se preocupó por nosotras. Sí, recibíamos el cheque de manutención infantil cada mes, sin falta. Pero jamás se tomó la molestia de preguntar por ella, y yo tampoco ofrecí información. De hecho, apenas sí hemos hablado en los últimos 8 años, así que no esperaba nada fuera de lo común este año tampoco. Pero de pronto, apareció en mi puerta el mismo día del cumpleaños de mi hija. Todos nos quedamos en shock, y mi hija lo reconoció al instante. Obviamente he tenido que responder algunas preguntas difíciles sobre su padre, porque no es como si fuera una niña pequeña que no entiende nada. Ella se dio cuenta de que la mayoría de los niños de su clase tienen 2 padres, y ella no. Así que hace un par de años tuve que decirle que su padre nos había abandonado, y que no sabíamos dónde estaba. Incluso le mostré una foto, y se entristeció, pero al menos fui honesta. No sé si fue lo mejor, pero era lo único que podía hacer, porque me preguntaba mucho y no me parecía correcto mentirle. Cuando él apareció en la puerta, ella lo reconoció enseguida porque estaba cerca. Para ser honesta, yo ni siquiera me molesté en mirar quién estaba afuera, porque estábamos esperando una entrega de comida, y pensé que eran ellos. Pero abrí la puerta, y era mi ex. Todos nos quedamos tan sorprendidos que nadie supo qué hacer. Al final, fue mi hija quien habló primero, diciéndole que sabía que él era su papá. Y mi ex sonrió y le dijo que sí, que lo era, y que estaba ahí para compensar todos los cumpleaños que se había perdido. Me miró y me dijo que tenía un montón de regalos en el auto, 8 regalos, para ser exacta, uno por cada año que había estado ausente. Luego me dijo que sabía que lo que había hecho 8 años atrás había sido algo horrible,
que había actuado por egoísmo, y que nunca había podido disfrutar su vida como pensó que lo haría. Que durante los últimos años había estado arrepentido, pero que no había tenido el valor de regresar a disculparse. Pensó que ya era demasiado tarde, pero ahora quería enmendar las cosas. Quería empezar siendo un verdadero padre para su hija. Dijo que finalmente estaba listo, y que era hora de asumir su papel como papá. Desafortunadamente, toda esa conversación ocurrió frente a mi hija, porque yo estaba tan en shock que ni siquiera podía moverme de la puerta. Ella estaba justo ahí, escuchando todo, y sinceramente no creo que debió haber oído nada de eso, pero lo hizo. Después de que él terminó de hablar, volví en mí y le dije que ya era demasiado tarde. Que no podía simplemente volver a entrar en nuestras vidas después de casi 8 años, casi una década, de ausencia. También le informé que ahora estaba con alguien más, que estaba casada. Entonces empezó a decirme que no estaba ahí para reconquistarme, que hacía mucho había perdido la esperanza de eso, y que sabía que no me merecía. Pero lo mínimo que podía pedirme era una oportunidad para ser padre, porque siempre había lamentado lo que había pasado. Me dijo que sabía que me había perdido para siempre, y que realmente estaba feliz de que hubiera podido rehacer mi vida. Y que ahora lo único que quería era una oportunidad para demostrar que podía ser un buen padre. Parecía bastante sincero, pero antes de que pudiera decir algo, mi hija empezó a llorar. Y ella casi nunca llora así. Me preocupé muchísimo y me olvidé completamente de él. Me volteé hacia ella e intenté consolarla, tratando de entender por qué estaba llorando tan desconsoladamente, y ella lo dejó muy claro. Al escuchar toda la conversación, su mente de 8 años concluyó que ese hombre, al que casi no conocía, que resultaba ser su padre, ahora iba a venir a llevársela. Pensó que tendría que irse a vivir con él, y no quería eso. No quería irse con él. Quería quedarse conmigo. Y quería que él se fuera. Luego le dijo directamente que ella ya tenía un papá y que no lo quería a él, que solo quería que se fuera. Para entonces, Jake y mis padres también habían salido al recibidor, y todos estábamos tratando de consolarla, mientras mi ex se quedaba parado incómodamente en la puerta. Y cuando ella dijo que ya tenía un papá, se abrazó fuerte a Jake y se negó siquiera a mirar hacia la puerta después de eso. Para mí, eso lo decidió todo. Ignoré completamente la mirada de sorpresa y enojo de mi ex, porque eso era exactamente lo que se merecía. Él abandonó a su familia, así que no podía esperar que lo recibiéramos como si nada hubiera pasado, con los brazos abiertos. Y debo admitir que me sentí bastante satisfecha de que nuestra hija lo hubiera rechazado tan abiertamente, dejando claro que no lo quería como padre. Porque, para ser muy honesta, no creo que ella lo merezca como padre. Ella merece algo mucho mejor, y yo también. Y por eso Jake está en nuestras vidas. Después de eso, simplemente le pedí que se fuera antes de seguir alterando a nuestra hija en su cumpleaños. Y en ese momento, no discutió. Pero debía haber sabido que la situación se iba a poner peor. Porque ahora han pasado unos días, y no solo él está intentando hacerme sentir culpable, sino también sus padres. Y eso me parece increíble, porque cuando mi ex abandonó a la familia, sus padres también lo hicieron. En estos 8 años, ni una sola vez se han molestado en preguntar por su propia nieta. Así que, sinceramente, no veo ninguna diferencia entre ellos y mi ex, y puedo entender perfectamente por qué lo apoyan. De todos modos, su argumento es que ahora que él finalmente está listo para ser padre, debería darle una oportunidad, porque eso sería lo más justo. También siguen recordándome que, técnicamente, todavía tiene derechos de visita, así que debería permitirle usarlos, y que yo no tengo derecho a mantener a nuestra hija alejada de él sin motivo alguno. En todos los mensajes y correos que me han enviado hasta ahora, siguen insistiendo en que sería bueno para el padre y la hija volver a crear un lazo, y que al final del día, por mucho que me duela admitirlo, Jake no es realmente el padre biológico de mi hija. Mi ex lo es. Y eso es un hecho. Así que tengo que hacer las paces con eso. Dicen que no puedo dejar que un rencor de 8 años se interponga en la posibilidad de que mi hija tenga una verdadera relación con su padre. Ahora siguen repitiendo que todos cometen errores, que mi ex también lo hizo, y que debería darle la oportunidad de enmendarlo. Y que sería cruel de mi parte evitar que eso ocurra. Pero sinceramente, no lo veo así. Francamente, no puedo pensar en la situación de esa manera. No creo que le esté haciendo un gran daño a mi hija al no permitir que su padre ausente, que ni siquiera sabía si ella existía hasta hace unos días, la vea. De hecho, creo que eso es lo mejor para ella ahora mismo. Y creo que cuando sea un poco mayor, la dejaré decidir por sí misma si quiere tener o no una relación con él. Pero por ahora, creo que soy yo quien debe tomar las decisiones. Y no creo que él deba verla.
Sí, la gente comete errores. Y no sé si realmente él entiende lo que hizo o si de verdad se da cuenta de que fue un error. No sé qué pasa por su cabeza, pero también es un hecho que, errores o no, todas las acciones que tomamos tienen consecuencias. Así que ahora tendrá que lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. No creo estar haciendo nada malo, como todos los demás parecen insinuar. Solo quiero lo mejor para mi hija. Y de verdad creo, sinceramente, que por ahora no quiero confundirla, porque es demasiado pequeña, y pienso que sería mejor mantenerla alejada de su padre hasta que sea un poco mayor y pueda entender las cosas mejor. No sé si eso me convierte en una persona egoísta, porque realmente no estoy haciendo esto para castigarlo. Lo estoy haciendo para protegerla a ella. Estoy muy confundida por todo esto, así que vine aquí a preguntar. ¿Soy yo la mala por no querer dejar que mi hija vea a su padre, quien no ha sido parte de su vida durante los últimos 8 años? Actualización 1. Hola. Han pasado un par de días desde mi publicación original, y he hablado con mis padres, con mi esposo y con mi hija. Y todos hemos llegado a la conclusión de que, por ahora, lo mejor sería no permitir que ellos dos tengan una relación. En este momento, no lo hago por malicia ni por ningún otro motivo, pero mi hija fue muy clara cuando habló conmigo sobre todo esto. Dijo que no se siente cómoda estando cerca de su padre. Apenas lo conoce, y tiene miedo de que si se va con él, las cosas se pongan raras. Solo quiere estar con su familia por ahora. Así que cuando sea un poco más grande y tenga una mejor comprensión de toda la situación, tal vez le permita reevaluar lo que quiere. Si quiere o no tener una relación con su padre. Pero por ahora, voy a respetar lo que me ha pedido, y no la voy a obligar a pasar tiempo con él. El único problema ahora es que tengo que hacerle llegar este mensaje a mi ex, y estoy bastante segura de que no lo va a tomar bien. Él y sus padres han estado presionándonos, a mí y a mis padres, durante los últimos días, y está claro que no van a aceptar un no como respuesta. Ya mencioné todas las cosas que han dicho, hablé de eso en mi publicación original, y desde entonces han insistido aún más. Incluso han insinuado que, si no dejo que mi hija lo vea, podría llevar el caso a los tribunales. Pero no me asusta mucho, porque, seamos realistas, dudo que algún juez en su sano juicio se ponga de su lado, considerando que no se ha molestado en contactar a su hija en 8 años, y que ahora, de la nada, aparece queriendo ser padre. Estoy bastante segura de que las cosas no funcionan así, pero él no parece entenderlo. De todos modos, pienso decírselo mañana o pasado mañana, pero tiene que ser pronto, porque ya no soporto esto. No quiero que siga mandándome mensajes una y otra vez. Solo quiero arrancar la curita y terminar con esto de una vez por todas. Sé que va a ser difícil durante unos días, sé que se va a enojar mucho y probablemente me hará pasar un mal rato con todo esto, pero no me importa. Tiene que hacerse. Actualización 2. Bueno, le pedí a mi ex que nos reuniéramos en persona para poder darle la noticia, porque pensé que era algo que debía hablarse y discutirse cara a cara. Y decir que se enojó después de escuchar todo sería quedarse corta. Pensé que iba a reaccionar como me imaginaba, que iba a gritarme, tal vez amenazar con llevarme a la corte o algo así. Pero fue mucho peor que eso. Decidí reunirme con él en casa de mis padres. Afortunadamente no fue en un lugar público, pero aún así, su comportamiento fue muy preocupante. Me escuchó hablar, pero intentó interrumpirme varias veces mientras le explicaba todo de la mejor manera posible. Le aseguré que yo también quería lo mejor para nuestra hija, pero que en este momento, lo mejor era dejar que la situación se calmara, y que cuando ella fuera un poco mayor, él podría intentarlo de nuevo. Pero por ahora, debía dejarnos en paz. Pensé que si era amable con él, las cosas saldrían bien, pero no fue así. Siguió discutiendo, diciéndome que solo necesitaba una oportunidad para hablar con ella en persona, y que así podría arreglarlo todo. Y yo seguía diciéndole que eso no resolvería nada, que probablemente solo la haría sentirse peor o más confundida. No quería correr ese riesgo, especialmente después de lo alterada que se puso la última vez que él apareció. Obviamente, como madre, soy muy protectora con mi hija, y él necesitaba entender que no estaba haciendo nada de esto por enojo, resentimiento ni venganza. Solo estaba protegiendo los intereses de mi hija. Pero él no lo aceptaba. Empezó a acusarme de haberle enseñado a nuestra hija que no tenía padre, y de haberlo reemplazado con mi esposo. Dijo que jamás iba a permitir que eso pasara, sin importar cuánto lo intentara, y que llevaría esto a los tribunales. Eso era algo que ya me esperaba, así que simplemente me quedé tranquila y lo dejé gritar y desahogarse. Pero cuando vio que no lograba provocarme ninguna reacción, se enfureció aún más. Empezó a tirar cosas. Ahí fue donde puse el límite,
porque no estábamos en nuestra casa, sino en la de mis padres, y él no tenía derecho a comportarse así. Rompió un florero, tiró una silla contra la puerta, y estaba fuera de sí, gritando y pisoteando por toda la habitación. Le dije que necesitaba detenerse y marcharse, o llamaría a la policía. Yo también ya estaba furiosa para ese punto, y mis padres habían entrado al cuarto para asegurarse de que yo estuviera bien. Al ver que éramos más, decidió irse, pero antes de hacerlo, dio un portazo con tanta fuerza que sentí que el suelo tembló. Estaba completamente fuera de control, y me alegra que mis padres estuvieran ahí para verlo. Espero que los vecinos hayan escuchado algo también, porque si esto llega a los tribunales, tendré testigos que puedan confirmar que él no está en condiciones de criar a un niño. Lo siento si suena cruel, pero no me siento mal por decirlo. Él es quien nos abandonó, así que ahora tiene que afrontar las consecuencias. Así de simple. Tal vez suene horrible, pero no me arrepiento de decirlo ni un poco. Actualización 3. Hola. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y pensé que para este punto mi ex ya habría hecho algo al respecto, como ir a buscarme con un abogado o algo por el estilo, pero no ha hecho absolutamente nada. De hecho, no he vuelto a saber de él desde aquel día en casa de mis padres. Y creo que se rindió. Bien por él. Porque sinceramente creo que mi hija está mejor sin él. Ya lo ha olvidado. Ni siquiera pregunta por él. Aunque, durante un par de semanas después del incidente, estaba bastante paranoica, pensando que su papá iba a venir a buscarla, y no quería salir de casa. Estaba muy ansiosa. Pero ahora ya se calmó y ha vuelto a la normalidad. Además, empezó a llamar papá a Jake. Y eso me hace inmensamente feliz. Mi corazón está lleno. En el futuro, quizás considere hablar con ella sobre su padre y preguntarle si estaría interesada en reconstruir una relación con él. Pero si no lo está, no la voy a presionar. Eso todavía falta mucho, y por ahora, solo pienso disfrutar nuestra vida tal como es. Mi esposa me gritó que, no soy el padre, de la hija que crié durante 12 años. Soy hombre, 42 años. He estado casado con mi esposa, Olivia, de 47 años, durante 10 años. En su mayor parte ha sido un buen matrimonio, aunque ha habido algunos problemas aquí y allá. Nada grave y nada que no pudiéramos y no hayamos superado. Ella tiene una hija de una relación anterior, Lucía, la llamamos Lucía. Tiene 17 años. El padre de Lucía siempre ha estado ausente y ella la crió como madre soltera antes de que nos casáramos. Ella y yo habíamos salido durante 3 años y al año y medio la había presentado conmigo a Lucía. Así que he sido la figura paterna en la vida de Lucía durante los últimos 12 años y ella siempre me ha tratado como tal. Ella y yo tenemos un hijo de 8 años, Diego, y él y Lucía siempre han sido hermanos. Siempre he tratado a Lucía como si fuera mi propia hija, y la considero mi hija, y sé que el sentimiento es mutuo, y en ningún momento le impuse este rol ni esta relación. Cuando la gente me pregunta cuántos hijos tengo, siempre digo, para mí, ella es mi hija y yo soy su padre, y nunca ha habido una figura de padrastro que rompa nuestra relación. Ella ha fomentado nuestra relación, y ella ha sido quien ha impulsado este vínculo entre Lucía y yo. Por eso lo que pasó me sacudió hasta lo más profundo y me hirió irreparablemente. No sé por qué ella hizo lo que hizo ni si mi reacción estuvo justificada o no. Solo sé que nunca lo esperé y realmente no sé cómo lidiar con la situación ahora mismo. Como dije, Lucía nunca tuvo otra figura paterna aparte de mí en su vida. Nunca la obligué a que me llamara papá y durante un par de años me llamaba por mi nombre. Eso no me molestaba porque lo había esperado, pero sabía que me habría encantado que me llamara papá. Y luego, un día, sucedió por sí sola. Me sorprendió gratamente y pregunté a ella si la había presionado para eso, pero ella dijo que también se había sorprendido, que yo fuera, su papá, había sido todo idea de Lucía, y no podía estar más feliz. Habría odiado que la hubieran obligado. Las cosas han sido geniales para nosotros como familia, aunque yo nunca lo admito en voz alta. Es evidente que Lucía está más cercana a mí que a ella. Diego compensa eso porque él está más cercano a ella. Y para mí eso está bien. A veces los chicos se relacionan más con un progenitor, y yo también tuve un progenitor preferido, así que lo entiendo. A muchas personas les parece raro que Lucía esté más cercana a mí porque no soy su padre biológico, lo que sea que eso signifique, y piensan que por eso debería estar más cercana a su propia madre.
Mis propios padres piensan así y algunos de nuestros amigos también, y ahora tengo el presentimiento de que incluso ella piensa de la misma manera. El problema ocurrió hace un par de días, aunque venía gestándose desde hace mucho tiempo. Ella tiene un fondo para la Universidad de Lucía. Empezó uno tan pronto nació Lucía. Y una vez que nos casamos, yo también aporté dinero. Estamos haciendo lo mismo para Diego, aunque todavía falta mucho tiempo antes de que necesite usarlo. El fondo de ella tiene una cantidad considerable de dinero, no suficiente para cubrir la matrícula por completo, pero sí será una gran ayuda para ella y estoy siendo modesto. Me alegra que pudiéramos hacer esto por ella porque es una chica brillante. Aunque ha desarrollado un carácter rebelde en los últimos meses, eso es otro tema. Casi todo adolescente tiene una fase rebelde. Dios sabe que yo tuve la mía, así que eso pasará por sí solo. Mucha gente me ha preguntado si creo que el comportamiento de Lucía es el problema. Pero no lo es. El verdadero problema es que ella ha estado alentando algo de comportamiento imprudente y yo realmente no apruebo eso. Lucía pronto será adulta y tendrá que salir al mundo y enfrentarlo por sí misma. Si no aprende a tomar decisiones inteligentes y sensatas para ella, las cosas se torcerán y no tendrá a quién culpar. Ella y yo hemos tenido múltiples conversaciones sobre esto en el pasado. Es como si habláramos en círculos. Ella no entiende lo que trato de decir, y yo tampoco comprendo su perspectiva. Por ejemplo, hace un par de meses Lucía tenía exámenes muy importantes que coincidieron con una fiesta que alguien de su clase iba a dar. La chica que organizaba la fiesta ni siquiera era amiga de Lucía. Se suponía que sería la fiesta cool del año en la casa de la chica cool, por eso Lucía quería ir a toda costa. No tenía problema con que fuera, pero le dije que solo podría ir si había estudiado para su examen, que era al día siguiente. Se lo dije con suficiente anticipación, probablemente más de una semana antes de que llegaran la fiesta y el examen. El día de la fiesta ella no estaba preparada en absoluto. Había pasado toda la semana buscando un conjunto, planeando su maquillaje y haciendo todo tipo de cosas que hacen las chicas de su edad. Podía notar que no estaba preparada para su examen. Así que un par de horas antes de que tuviera que salir, fui a su cuarto y le pregunté si estaba bien preparada para el examen. Mintió descaradamente y dijo que sí, así que le dije que le haría una pequeña prueba para comprobar qué tanto había estudiado. Vi cómo se le puso el color en la cara. Sabía que la había descubierto. Y ahora no podía hacer nada al respecto. Le hice preguntas y respondió solo 4 o 5 de las 15 que le hice. Le dije que no estaba preparada del todo y, por lo tanto, no iría a la fiesta. La rabieta que montó fue sin precedentes. Nunca la había visto reaccionar como una mocosa así, y me preocupó un poco su arrebato. Ella oyó el alboroto y entró al cuarto, y para mi sorpresa, se puso del lado de Lucía. Me quedé desconcertado porque ella no es de permitir malas notas ni mentiras, así que no sabía de dónde venía eso. Tras un ir y venir, cedí y accedí a dejarla ir a la fiesta. Lucía no me habló durante un par de días después de eso, y le pregunté a ella, ¿qué demonios fue todo eso? Pero solo me dio respuestas vagas. Lucía volvió a hablarme en unos días, pero reprobó su examen y sus notas cayeron en picada. Hubo un gran escándalo en la casa por eso, y ella tuvo la desfachatez de enojarse. Me contuve y no dije, te lo dije, ni a ella ni a Lucía, pero lo hecho estaba. Sin embargo, esto ni siquiera es lo que me enfureció o lo que causó tanto alboroto en la familia. El último incidente ocurrió la semana pasada y fue tan doloroso que no creo superarlo pronto. Hay un concierto en nuestro estado, pero no en nuestra ciudad. Las entradas son muy caras y Lucía quiere ir. No es que sea fan del artista, pero ahora está de moda fingir ser fan de este popstar en particular. Así que ahora quiere ir. El caso es que, como es todo de último minuto, las entradas están caras. Yo podría pagar las entradas, pero solo las entradas. Ella quiere hacer todo un viaje con sus amigas. Quieren quedarse en la ciudad de 3 a 4 días, asistir al concierto y luego volver, como un viaje de chicas o algo así. Yo no tengo el dinero para financiar todo eso, las cosas han estado difíciles desde que ella fue despedida hace 2 meses. Ella ha estado buscando trabajo, pero con el mercado actual parece improbable que consiga uno pronto. Entonces estoy en modo ahorro, y sé que no es culpa de Lucía que estemos ajustados, pero simplemente no tengo fondos para pagarle un viaje lujoso.
Si se tratara solo del concierto, habría intentado arreglarlo de alguna manera, y se lo dije. Le dije que le podía dar el dinero para las entradas, pero solo si iba acompañada por un adulto responsable. Pero soy su padre. No puedo dejarla sin supervisión. Así son las cosas. Por supuesto ella no lo entiende y no espero que lo haga. Además, ella insistía en que tenía que hacer el viaje porque ya le había prometido a sus amigas. Todas ellas irían, y le dije que no tenía derecho a prometer algo así sin consultarnos. Al principio, mala suerte, tendría que romper su promesa porque no le iba a dar el dinero para el viaje. Entonces se le ocurrió la idea de usar su fondo universitario para el viaje. No podía creer que fuera tan estúpida y me reí, pero ella iba en serio. Le dije que de ninguna manera tocaría ese fondo para otra cosa que no fuera la universidad. Tuvimos una pelea sobre eso y ella dijo que era su dinero y que podía gastarlo como quisiera. Le dije que absolutamente no. Pero ella volvió a ponerse del lado de Lucía. Dijo que Lucía ya casi era adulta y que si quería usar el dinero así, tenía todo el derecho. La miré como si hubiera perdido la cabeza. Habíamos trabajado tan duro para proveer eso, y ahora ella apoyaba la estupidez de Lucía, diciendo que estaba bien desperdiciar todo ese dinero en un viaje y concierto tontos. Me parecía una locura. Lo entendería si Lucía se resistiera, pero ella es la madre. Se suponía que debía ser la sensata. Se suponía que debía impedirle tomar decisiones estúpidas, y si ella no podía hacerlo, no iba a permitir que Lucía pusiera en riesgo su vida por eso. Puse el pie en el freno y dije que Lucía no iba a ir de viaje. Estaba dispuesto a que fuera al concierto si iba acompañada por un adulto, pero tenía que ser solo el concierto y volver. Y fue entonces cuando ella me dio bajo la cintura. Dijo que yo en realidad no tenía autoridad para impedir que Lucía hiciera lo que quisiera porque yo no soy su padre biológico. Al final del día soy un padrastro y tenía que darme cuenta de cuál era mi lugar. Decir que me sentí destrozado sería quedarse corto. No podía creer que ella dijera o siquiera creyera algo así. Lucía es tanto mi hija como lo ha sido de ella estos últimos 12 años. La he bañado, la he limpiado, he ido a la escuela con ella, he estado en cada recital de danza, en cada día anual, en cada día deportivo. Yo estuve ahí cuando tuvo su primer enamoramiento y se puso todo torpe por eso. Yo era el que le vendaba los tobillos cuando se los torcía. Soy, o más bien, siempre he creído, que hice un buen trabajo como padre con ella, pero quizá eso no fue suficiente. Tal vez ella nunca me consideró el padre de Lucía, y todos esos sentimientos están saliendo a la superficie ahora. Ni siquiera supe qué decir. Simplemente me fui a otra habitación y lloré durante una hora seguida. Fue como si mi mundo se rompiera. Ni siquiera tenía respuesta para eso. Esa carta jamás se me había jugado antes. Decidí que ya no iba a ser el que diera un paso adelante como padre. Que ella se encargara de Lucía sola. Después de todo, ella era solo su hija. La confrontación ocurrió hace una semana, y la semana pasada ha sido difícil, por decirlo menos. He estado evitando tanto a ella como a Lucía y, en su mayoría, metido en el trabajo. Tuve que recoger a Lucía de su clase de ballet ayer por la tarde, pero le dije a ella que tenía que hacerlo ella porque yo no iba a hacerlo. Me preguntó cuál era mi problema, y le dije que como no era padre de Lucía, no iba a asumir esas responsabilidades extra. Le dije que no podía elegir cuándo ser padre y cuándo no, o era su única progenitora o no. Eso le sentó mal a ella y quiso empezar otra pelea, pero yo no estaba para eso. Le dije que así sería de ahora en adelante, y que si tenía un problema, tendría que aprender a lidiar con ello. Ella fue y recogió a Lucía. Los 4 cenamos juntos más temprano esta noche. Preferiría haber comido solo, pero no quiero que Diego se involucre en todo esto. Es muy pequeño para una familia fracturada y las cosas están bastante rotas ahora. Y pude ver que Lucía había estado llorando. No dijo ni una palabra durante la comida. Fue incómodo, por decirlo menos, y ella me miraba con dagas clavadas todo el tiempo. Pero no lo sé, hombre. Ya no doy más. Y ni siquiera es culpa de Lucía. Ella es una adolescente impulsiva. Todos pasan por esa edad. No me sorprende. Lo que me dolió es que por culpa de ella ya ni siquiera puedo decir con seguridad que Lucía sea mi hija.
Si la pelea o el desacuerdo hubiera sido solo por el concierto y el viaje, sé que lo habríamos resuelto en unos días como máximo, pero ahora esto era algo mucho más profundo y serio. Realmente no entiendo cómo ella puede ser tan frívola al respecto, y quizás sea porque no se da cuenta de cuánto me ha herido y de la magnitud de sus palabras, o quizás sea por otra cosa que no sé. No sé cómo voy a superar esto. Simplemente no sé cómo vivir en esta maldita casa nunca más. Actualización 1. Lucía y yo hablamos. Ella vino a mi habitación tarde en la noche diciendo que quería hablar. Su cara estaba hinchada y parecía que había estado llorando mucho. Me sentí muy mal al verla así, y supe que tenía que decirle que nada de esto era su culpa y que el concierto o el viaje ni siquiera eran el verdadero problema. Había querido hablar con ella por mi cuenta, pero no había encontrado las palabras ni el valor. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, ella me dijo que lo sentía mucho por causarme dolor y que si yo ya no la quería por eso, lo entendería. Me dijo que ya no tenía que comprar las entradas del concierto y que no quería ir. Tenía lágrimas en los ojos. Todo este tiempo en que yo estaba ocupado sintiéndome mal por mí mismo, ella se estaba culpando por el colapso de nuestra relación, cuando en realidad no tenía la más mínima culpa. La abracé y le dije que nada de esto era culpa suya, y que no estaba enojado con ella. Le dije que esperaba que fuera un poco más responsable con su dinero y con su futuro, pero que también sabía que era inteligente y que pronto lo entendería. Entonces empezó a llorar con sollozos fuertes, de esos en los que no puedes ni respirar, y me preguntó que si no estaba enojado con ella, porque no le hablaba. Parte de mí estuvo muy tentada a decirle la verdad sobre todo. Quería que supiera que todo venía de su madre, y que lo que me había dicho me había destrozado, pero sabía que eso no estaría bien. Uno de los padres ya había arruinado su relación con el otro, y no quería repetir eso o ella quedaría completamente rota. Le dije que no tenía nada de qué preocuparse y que si todavía quería ir al concierto, yo le compraría la entrada. Fui firme en mis condiciones sobre el viaje y el acompañamiento de un adulto, yo no pagaría por eso. Ella me abrazó otra vez y dijo que no le importaba el concierto, que si la persona que más amaba en el mundo no le hablaba, nada tenía sentido. No voy a mentir, yo también empecé a llorar. Lucía y yo siempre hemos tenido una relación especial, y no mucha gente la entiende, lo cual comprendo. Pero siempre nos hemos querido mucho, así que no necesito validación de nadie. Tuve una conversación larga con ella sobre su comportamiento durante los últimos meses. Hice mi mejor esfuerzo para concentrarme en ella y no en ella, pero Lucía no es una chica tonta. Es muy lista y perceptiva, y creo que entendió que era lo que me tenía mal. Dijo que, sin importar lo que su mamá dijera, y sin importar lo que cualquiera dijera, yo siempre sería su papá, y que nada podría quitarle eso, ni siquiera yo. Fue una noche muy emotiva para ambos, y me alegra que ella haya venido a hablar conmigo por su cuenta, porque sé que yo no habría tenido la fuerza para hacerlo dada la situación en casa. Actualización 2. He recibido varios comentarios en mi publicación, y lo siento, pero algunos de ustedes tienen la cabeza metida en el trasero y realmente necesitan revisarse. Las cosas asquerosas y retorcidas que he tenido que leer en los últimos días han sido repugnantes. No, no estoy enamorado de mi hija. No, ella no es mi crush, secreta o prohibida. Necesitan dejar de ver y hacer las cosas que sea que estén viendo o haciendo. Esto va más allá de cualquier nivel de depravación, y no voy a seguir alimentando ese tipo de pensamiento enfermo. Muchos otros, sin embargo, me dieron diferentes puntos de vista, y agradezco eso. Algunos comentarios tuvieron sentido, pero el más inquietante fue el que decía que ella estaba teniendo una aventura. No quería creerlo, pero cuanto más lo pensaba, más plausible parecía. No había otra razón para que quisiera distanciarme de Lucía. ¿Por qué diría algo así, algo que nunca había pasado ni por su mente ni por la mía en los últimos 12 años? No tenía sentido, y eso me preocupaba, pero no quería acusarla directamente porque no tenía pruebas, solo una sensación en el estómago que me decía que esa era la razón por la que estaba actuando así. Pero claro, una sensación no es prueba, así que sabía que tenía que hacer lo siguiente mejor, hablar con ella. Algunas personas me sugirieron contratar a un investigador privado para llegar al fondo del asunto y ver si realmente había una aventura, pero sinceramente, no tenía la energía para eso. La ansiedad y la espera me habrían matado, y además habría sido una estupidez si realmente hubiera estado engañándome.
Por suerte no fue así. Menos mal que elegí hablar con ella en lugar de espiarla, porque eso habría roto la confianza para siempre, y no podría soportar otra relación fracturada en tan poco tiempo. Cuando le dije que sospechaba que tenía una aventura, se quedó traumatizada. No en plan, oh no, me descubrieron, sino más bien, ¿por qué pensarías eso? Le di mis razones detrás de la sospecha. Le dije que al principio creí que Lucía era quien había empezado a verme como un padrastro en lugar de un papá, y que por eso ella la apoyaba, pero no me lo decía. Pero cuando Lucía vino y me aclaró todo, ya no sabía qué pensar. ¿Por qué diría ella algo tan hiriente y cruel a menos que hubiera alguien más involucrado? Ella se veía realmente sorprendida y me aseguró muchas veces que no había absolutamente nadie más. Me dio su teléfono y me dijo que revisara sus mensajes, sus correos, básicamente todo. Pasé casi 3 horas revisando su teléfono y no encontré nada. Todo estaba limpio, así que sí, sé con certeza, sin la menor duda, que no me está engañando. Entonces le pregunté por qué había dicho eso, y me dijo que estaba avergonzada por lo que había hecho y que no tenía excusa. Lo peor de todo fue que la razón era tan tonta que era absurdo que destruyera a su familia por algo así. Me dijo que hace un par de meses, durante la pelea por la fiesta, yo no dejé que Lucía fuera, pero ella intervino. Lucía se apoyó en su mamá porque ella y yo no hablábamos por unos días. Me dejó en shock su confesión, porque nunca supe que ella sentía que había una competencia conmigo respecto a Lucía. Dijo que eso llevaba años creciendo, pero que nunca lo había mostrado. Quería hablarlo y resolverlo, pero no tuvo el valor, especialmente después de cómo reaccioné. Me dijo que mi reacción había sido completamente justificada y que asumía toda la responsabilidad, pero que no era por estar engañándome, ni porque yo fuera mal padre, ni porque Lucía lo quisiera. Era porque me veía como un mejor padre y quería superarme, y esa fue la única manera que encontró. Fue difícil asimilarlo, pero al final del día somos una familia y ya hemos superado otras cosas y superaremos esta también. Por suerte, no era algo tan horrible como una infidelidad. Sé que las cosas volverán a la normalidad pronto, y me siento aliviado de que las cosas ya estén empezando a mejorar. Actualización 3. Perdón por la ausencia. No pensé que estuvieran esperando una actualización. No es que tenga algo nuevo o emocionante que contar. Las cosas están bien en casa. Ella está recibiendo terapia por sus problemas y ha estado muy dispuesta todo el tiempo. Está contenta con su terapeuta, y eso es todo lo que pido. Eso es algo privado entre ella y su terapeuta, y solo me involucro si ella misma decide contarme cosas de sus sesiones. Por mi parte, estoy tratando de asegurarme de que madre e hija pasen tiempo juntas, solo las dos, y aprovecho ese tiempo para conectar más con Diego. Lucía no fue a ese concierto, así que estamos planeando un viaje sorpresa para ella más adelante este año. Ahora sí podemos costearlo, porque ella está a punto de ser contratada oficialmente para un nuevo trabajo. Solo estamos esperando la confirmación oficial y entonces las cosas estarán mejor que nunca. Gracias a todos por escuchar a un viejo quejándose de sus problemas y ofrecer soluciones. Y para todos los pervertidos que tuvieron los pensamientos más asquerosos posibles, espero que nunca tengan una hija, ni una pareja, ni ninguna presencia femenina en su vida. Son basura y merecen pudrirse en el infierno por pensar y creer cosas así.